Hola mis estimados estudiantes, en el día de hoy les voy a estar haciendo la primera entrega de varios videos explicativos con los cuales vamos a ampliar un poco más la temática con la cual hemos venido trabajando. Recuerden que estamos trabajando actualmente con la anatomía y la fisiología del aparato reproductor en humanos. El día de hoy quiero entonces iniciar esta secuencia de videos hablando del aparato reproductor masculino y del aparato reproductor femenino. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a trabajar en el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino se divide en 4 grandes partes. La primera parte de ellas son las gónadas masculinas. También tenemos las vías genitales, las glándulas anexas y el órgano copulador. Si hablamos de las gónadas masculinas, recuerden que están representadas por los testículos. Si hablamos de las vías genitales, podemos encontrar en el aparato reproductor masculino al epidídimo, al conducto deferente y la uretra. En lo que respecta a las glándulas anexas, entonces podemos encontrar la próstata, las vesículas seminales y la glándula de Cooper, que es una glándula de la lubricación en el hombre. Ya en la última parte, que es el órgano copulador, es un órgano externo, tenemos al pene, del cual vamos a estar hablando con mayor claridad más adelante. Aquí observamos una gráfica general del aparato reproductor masculino, en la cual vamos a estar estudiando los principales órganos que hacen parte de ellos y vamos a explicar otros que se ven en la vista. Esta es una vista lateral del aparato reproductor, en la cual podemos observar claramente, por ejemplo, al epidídimo, que es esta zona que se encuentra encima de los testículos. También vemos la próstata, la vejiga, pero en esta vista lateral se ve la vejiga, pero recordemos que la vejiga no hace parte del aparato reproductor, hace parte del aparato urinario del hombre. También entonces vemos aquí la uretra, que es un órgano que conduce el semen hasta la vagina. También vemos, por ejemplo, al pene, más específicamente en esta parte, que es el cuerpo cavernoso, el cual también está formado por el glande y el prepucio, que es esta cobertura que recubre al glande y que evita que se lesione o se lastime, debido a que es una estructura muy sensible. También podemos observar en esta fotografía los testículos, que es donde se producen los espermatozoides. El escroto, que es como tal la bolsa donde están contenidos los espermatozoides, y que en la actividad nosotros encontramos que vulgar o coloquialmente se les conoce como bolas, pero que realmente su nombre correcto es el escroto. También vemos el conducto deferente, que es un conducto que le da la vuelta a la vejiga y que se conecta básicamente con la próstata para transportar a los espermatozoides desde el testículo hasta el exterior. Sigamos entonces y veamos algunas estructuras más claramente, con un poquito más de detalle. Por ejemplo, en la fisiología del aparato reproductor masculino, la primera estructura que encontramos son los testículos. Vamos a hacer clic aquí para ampliar un poco esta información y vemos, por ejemplo, que los testículos son unas gónadas que se encuentran dentro del escroto. Ya sabemos que el escroto es la bolsa en la cual se encuentran contenidos los 2 testículos que posee el hombre. Aquí en este caso vemos unas venas dilatadas que constituyen una enfermedad y que debe ser tratada, porque muchas veces pues tenemos lo que se llama varicocele. Entonces le traje este dibujo para que ustedes pudieran observarlos con mayor claridad y tuvieran conocimiento, porque sabemos que son enfermedades o son dificultades muy comunes. Entonces los testículos son órganos que están en el interior de los escrotos, y en ellos se encuentran los túbulos seminíferos, que es donde se originan los espermatozoides. Entonces recuerden que en los túbulos seminíferos se encuentran unas células intersticiales o células de Leydig que producen la testosterona y son las encargadas de los caracteres sexuales secundarios masculinos. Por ejemplo, la voz grave, el pelo en pecho, la espalda ancha, los vellos en la barba y todas aquellas características que a nosotros nos identifican como sexo masculino.
Normalmente la testosterona empieza a producirse en grandes cantidades en las edades en las que están ustedes, es decir, al inicio de la adolescencia. Pero veamos otras estructuras. Por ejemplo, tenemos el epidídimo. Para hablar un poco del epidídimo, lo vemos aquí, encima del testículo. Digamos que el epidídimo es una estructura que mide unos 6 metros de longitud. O sea, realmente son conductos muy largos, pero realmente finos, delgaditos, pequeñísimos, que están enrollados en la parte superior del testículo, cuya función es el almacenamiento y maduración de los espermatozoides. Cuando nosotros tenemos aquí a los espermatozoides que ya están maduros y se va a producir el acto sexual, entonces se almacenan aquí, en el conducto deferente. Veamos un poquito el conducto deferente, que es la estructura que está marcada aquí con un color de contraste. No sé si lo alcanzan a observar bien, pero realmente es un conducto muy largo que sube por la ingle, le da la vuelta a la vejiga y se conecta con la próstata, que es esta estructura que está acá. La función entonces de nuestro conducto deferente es llevar los espermatozoides desde el epidídimo hasta la vesícula seminal, que es esta que tenemos aquí, y cuya función es elaborar sustancias que se mezclan con los espermatozoides para formar el semen. Digamos que de alguna manera el semen toma volumen cuando los espermatozoides se unen aquí con estas secreciones de la vesícula, que luego reciben las secreciones de la próstata y que durante el acto sexual van a salir por la uretra y el pene hacia la vagina femenina. Veamos entonces, aquí hay algunas otras estructuras. Aquí por ejemplo vemos la próstata, esta que está aquí. Entonces hagamos clic para ampliar nuestra información y vamos a observar que la próstata se encuentra por debajo de la vejiga. Esta estructura que les estoy señalando aquí es la vejiga en la cual se almacena la orina del sistema urinario, pero por debajo de la vejiga encontramos a la próstata, que es una estructura, una glándula que produce sustancias alcalinas, es decir, sustancias básicas que equilibran el pH del semen, ya que en la vesícula seminal, como les había dicho anteriormente, se producen unas sustancias que le dan volumen al semen, pero son ácidas porque contienen ácido cítrico. Entonces, como son muy ácidas, la próstata secreta un líquido alcalino que neutraliza esa acidez. Entonces, ahí tendríamos nosotros la función de la próstata. También vemos por aquí, después de la próstata, un conducto que se extiende por dentro del pene. Ese conducto recibe el nombre de uretra. Hablemos un poquito de la uretra. Recuerden que la uretra es un conducto de evacuación por donde se desembocan todas las secreciones, por ejemplo, de la vejiga. Por la uretra sale el orín, pero por la uretra, en la función del sistema reproductor masculino, también sale el semen. Incluso también salen las secreciones de la glándula de Cooper. La glándula de Cooper es una glándula que produce un líquido lubricante que ayuda a desarrollar el coito, la relación sexual, sin heridas o sin laceraciones que pueden ocasionarse debido a la fricción entre el pene y la vulva. Entonces, aquí tenemos la uretra, que es un conducto de los más largos y el cual se extiende por el pene y termina en una boca o meato, se llama meato uretral. De ahí viene la expresión mear, que es expulsar el orín a través del meato uretral que está en la punta del pene. O glande, también recibe el nombre de glande. Aquí lo tenemos. Recuerden, el glande es una estructura muy importante durante las relaciones sexuales y la reproducción, debido a que es un órgano muy sensible y es un órgano que, debido a la estimulación, pues produce placer sexual, facilita la erección, es decir, que este cuerpo cavernoso que nosotros vemos aquí se llene de sangre para que se pueda dar la erección y con la erección el pene pueda penetrar en la vagina y pueda cumplir con la función de reproducción, es decir, llevar los espermatozoides hasta la vagina. Aquí, por ejemplo, vemos otra estructura que se llama prepucio. El prepucio
es la cobertura que recubre al glande. Veamos un poquito más en detalle. Vamos a dar clic aquí y vemos pues una visión superior del pene, en donde podemos observar los testículos, el epidídimo, podemos observar, mire, los cuerpos cavernosos, que son los que les estaba comentando, que se llenan de sangre para permitir la erección. Aquí está el prepucio, que es una cobertura, un pliegue de piel, una piel que recubre al glande. El glande es toda esta estructura, la cabeza. Acá vemos desde otro ángulo el meato uretral, y son estructuras que hacen parte de la anatomía del aparato reproductor. Entonces recordemos que el pene es el órgano eréctil que permite depositar los espermatozoides en las vías genitales femeninas. Ingresa por la vulva y deposita los espermatozoides que están contenidos en el semen en la vagina. Eso no se nos puede olvidar. El extremo sensible del pene se llama glande, y el repliegue que cubre al glande se llama prepucio. Recordemos eso. Los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos, estos que están aquí, son los que permiten o ayudan con el proceso de erección debido a que se llenan de sangre. Bueno, entonces vamos a hablar ahora un poquito del sistema reproductor femenino.